Belinda creció en el interior de México, en una casa sencilla de ladrillos sin revocar y techo de zinc que hacía ruido cuando llovía. Tenía apenas 3 años cuando vio a su padre salir por esa puerta por última vez. Recuerda vagamente el olor de su traje mezclado con un perfume amaderado y a su madre llorando apoyada en la estufa. La separación fue por infidelidad. Su padre, un empresario respetado en la ciudad, asumió públicamente la relación con su amante y pronto formó una nueva familia. Belinda creció viendo desde lejos la vida lujosa de su padre. Viajes, cenas, ropa de marca y una media hermana que tenía todo lo que ella nunca tuvo. Mientras tanto, ella y su madre se arreglaban como podían, viviendo de los arreglos de costura que su madre hacía para las vecinas y de pequeños trabajos que Belinda conseguía desde temprano. A pesar de la ausencia del padre y el desprecio de la madrastra, Belinda no se dejaba vencer. Estudiaba por las noches con la luz tenue de la cocina, decidida a cambiar su destino. A los 24 años, recién graduada en farmacia gracias a una beca completa y mucho esfuerzo, Belinda creía que por fin las cosas empezaban a encaminarse. Trabajaba como asistente en una farmacia del barrio y soñaba con la estabilidad que nunca tuvo. Pero el destino, una vez más, lo volteó todo cuando su madre enfermó repentinamente. Era una infección grave que requería hospitalización urgente. Desesperada y sin ahorros suficientes, Belinda tragó su orgullo y fue a tocar la puerta de su padre. Quien la atendió fue su madrastra, con esa mirada de desprecio que Belinda conocía bien. La mujer escuchó su pedido, hizo una pausa calculada y dijo que tal vez podría ayudar, pero solo si Belinda aceptaba casarse con Rafael Mendoza, el hijo bastardo de la familia, en lugar de su hija, quien se negaba rotundamente a ese matrimonio arreglado. La herencia de la familia Mendoza solo se liberaría si existía una unión entre familias, y estaban dispuestos a usar a Belinda como solución. Belinda guardó silencio unos segundos. Aquello parecía una trampa, una humillación. Casarse con un hombre al que jamás había visto, solo porque su media hermana no quiso. Además, un muchacho de mala fama, bastardo, con historial de peleas y desapariciones. La madrastra sonrió como quien sabe que tiene el control. Piénsalo bien, ¿no quieres salvar a tu madre? Esa frase se quedó retumbando en la cabeza de Belinda durante horas. Volvió a casa con el corazón en la garganta, sin valor para contarle a su madre lo que estaba ocurriendo. Esa noche, sentada en el sofá roto de la sala, Belinda lloró en silencio. Pensó en todo lo que había hecho hasta ese momento. Años de esfuerzo, noches sin dormir, cuadernos viejos, zapatos rotos. Y ahora esto. Al final decidió que haría cualquier cosa por salvar a su madre, incluso casarse con Rafael. La boda ocurrió días después, sin ceremonia, sin fiesta, sin familia. En una sala fría del registro civil, Belinda vio a Rafael por primera vez. Esperaba a alguien tosco, descuidado. Pero frente a ella estaba un hombre alto, de ojos oscuros y firmes, barba de varios días y una expresión que mezclaba cansancio con calma. No sonrió, pero fue educado. Solo dijo: «Después de que liberen la herencia, te quedas con tu parte y seguimos nuestros caminos. No voy a estorbarte». Belinda asintió con un nudo en la garganta. Sentía miedo, vergüenza, rabia y una presión en el pecho que no se deshacía. Aquella noche, al llegar a la casa que ahora compartiría con Rafael, una construcción simple pero limpia y ordenada, se encerró en el cuarto y lloró otra vez, sin saber qué esperar del mañana. A la mañana siguiente, Belinda se levantó temprano y fue directamente a casa de su padre. Necesitaba el dinero para internar a su madre, tal como le habían prometido. Quien la atendió nuevamente fue la madrastra, que la recibió con una sonrisa sarcástica y una copa de vino en la mano. «Ah, ¿pensaste que el dinero era para hoy?».
dijo con voz llena de ironía. Nunca dije cuándo, pero tranquila, ya eres parte de la familia ahora. Belinda intentó argumentar, explicar que su madre estaba empeorando, que necesitaba ese dinero con urgencia. Fue entonces cuando recibió una bofetada seca e inesperada que la dejó atónita. La mujer susurró entre dientes: «No eres más que una pieza de intercambio, Belinda. Recuérdalo». Belinda salió de allí humillada, con la mejilla ardiendo, el corazón hecho pedazos y una vergüenza que quemaba más que el dolor físico. No le contó nada a Rafael ese día. Volvió a casa callada, con los ojos hinchados y el alma pesada. Pasó la noche tratando de pensar en alguna alternativa, algún préstamo, lo que fuera. Al día siguiente, al verla tan abatida, Rafael la llamó para hablar. Era directo, pero sin dureza. ¿Pasó algo?, preguntó. Belinda dudó, pero no pudo mentir. Contó todo, sin esconder su vergüenza. Rafael guardó silencio unos segundos, mirando fijamente la pared. Luego dijo: «No necesitas pedirle nada más. Yo me encargo». Ella trató de entender qué quería decir, pero él no explicó. Solo salió y regresó horas después con la ficha de internación firmada, los exámenes pagados y una expresión decidida. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella empezó a cambiar. Belinda no sabía cómo reaccionar. Se quedó quieta con los papeles en la mano, intentando entender cómo Rafael había conseguido todo aquello. Él solo dijo que tenía contactos y que no quería verla sufrir así. Por primera vez lo miró con otros ojos, no como el bastardo del que hablaban, sino como un hombre que, sin tener obligación alguna con ella, había hecho más que su propio padre. En el hospital, al ver a su madre ser atendida y medicada, Belinda lloró de alivio. Le agradeció a Rafael con un abrazo tímido y él solo respondió: «Ella va a estar bien. Ahora es tu turno de descansar un poco». Ese gesto, tan simple, la conmovió profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien cuidaba de ella sin pedir nada a cambio. Por primera vez no se sentía sola. En los días siguientes, Rafael demostró ser muy diferente a lo que ella imaginaba. Trabajaba mucho, pasaba horas en un pequeño laboratorio montado en el fondo de la casa. Belinda fue sabiendo poco a poco que él era farmacéutico y estaba desarrollando fórmulas naturales para tratar enfermedades crónicas. Nunca se jactaba, pero era evidente que tenía conocimiento y pasión por lo que hacía. Un día, al verlo anotar algo en un cuaderno viejo, ella le preguntó qué era. Rafael explicó que estaba desarrollando un compuesto natural que mostraba buenos resultados preliminares. Belinda, con su formación, se interesó de verdad. Comenzaron a hablar de eso y a trabajar juntos poco a poco. En la cocina, entre cafés y sonrisas, empezaron a compartir historias del pasado y a crear una complicidad silenciosa. El dolor que los había llevado hasta allí empezaba a dar paso a algo nuevo. A pesar de las heridas, Belinda empezó a sentir una ligereza extraña en casa. La convivencia con Rafael era sorprendentemente fácil. Él respetaba su espacio, era amable en los silencios y atento en los detalles. Una noche de sábado, mientras lavaban los platos juntos, él le contó que fue criado por su abuela hasta los 10 años y que solo después fue reconocido por la familia Mendoza. Hablaba de ello sin rencor, pero con una mirada que cargaba una historia. Era la misma mirada que ella veía en el espejo cuando recordaba su infancia con ausencia y rechazo. En ese instante sintió que algo profundo los unía, un dolor parecido, una vida de segunda opción. Y allí, entre ollas y espuma de jabón, rozó su mano sin querer, pero no la quitó. El tiempo fue pasando y sin planearlo, empezaron a compartir más que la casa. Rafael pasaba a buscarla cuando salía de la farmacia, dejaba notas con chistes tontos en la nevera y preparaba el café justo como a ella le gustaba. Belinda, por su parte,
empezó a cuidar el huerto en el patio, donde él recolectaba algunas plantas para sus pruebas y hasta cosió una nueva funda para el viejo sofá, el mismo en el que había llorado la primera noche. Cuando la madre de Belinda fue dada de alta, la recibió con flores en la puerta y una habitación limpia y luminosa. Ella no sabía exactamente quién era Rafael, pero bastó con verlo cuidando a su hija con cariño para entender que ese matrimonio se había transformado en algo más. Belinda aún no tenía el valor de admitirlo, pero algo nuevo estaba naciendo dentro de ella. Y por primera vez no era miedo. Un día, sentados en el patio al atardecer, Belinda le preguntó a Rafael por qué nunca se defendía de las cosas que decían sobre él. Él sonrió débilmente y respondió: porque quien necesita saber la verdad, algún día la descubre. Ella se quedó en silencio, pensando en cuánto sentido tenía eso. Comenzó a admirar no solo su inteligencia, sino también su manera de lidiar con el dolor, sin gritar, sin intentar demostrar nada a nadie. Eso la tocó profundamente, porque ella también había pasado la vida tratando de justificarse, de demostrar su valor, especialmente a un padre que nunca quiso verla de verdad. Era como si ambos se estuvieran curando juntos, sin prisa, sin promesas, simplemente viviendo cada día. Fue en esa etapa cuando el proyecto de Rafael comenzó a dar frutos. Un laboratorio más grande lo contactó para una asociación y una empresa se interesó por el compuesto que había estado desarrollando durante años. La negociación aún era confidencial, pero él sabía que algo grande se avecinaba. Belinda lo ayudaba con planillas, borradores e incluso presentaciones. Formaban un equipo improbable, pero eficiente. Una noche, después de revisar una propuesta juntos, Rafael la miró y dijo: si esto sale bien, la mitad es tuya, y no por el matrimonio, es porque creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Belinda sintió que el corazón le latía más rápido. Aquella frase, dicha con tanta verdad, rompió la última barrera que aún existía entre ellos. No hicieron falta besos ni promesas, solo una mirada bastó. A la mañana siguiente, Belinda se despertó con el sonido de la cafetera y el olor a pan caliente viniendo de la cocina. Encontró a Rafael con delantal, intentando voltear una crepa con una concentración exagerada. Se rió fuerte, por primera vez en mucho tiempo, y él la acompañó en la risa. Era como si ese hogar, construido a la fuerza y sin amor, se hubiera transformado en el refugio que ambos siempre buscaron. Lo que comenzó como un acuerdo impuesto por intereses familiares ahora era una rutina ligera, llena de pequeños gestos y verdadera complicidad. Belinda aún llevaba cicatrices, aún tenía recuerdos difíciles, pero por primera vez sentía que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, aunque todo hubiera empezado de forma equivocada. Poco después llegó la noticia. El compuesto de Rafael había sido aprobado por una empresa internacional y el contrato estaba a punto de firmarse. La suma era millonaria. Se lo contó a Belinda con los ojos brillantes y las manos sudadas. Pero lo que más la conmovió fue lo que dijo después. Antes que nada, quiero que tengamos una casa nueva, no por lujo, sino porque tú mereces vivir en un lugar donde te sientas segura y valorada. Fue entonces cuando volvió a llorar, esta vez de gratitud. Rafael la abrazó fuerte y por primera vez la besó con calma, con verdad, con todo lo que habían guardado hasta ese momento. Ese beso no era de un matrimonio por contrato, era de dos personas que habían elegido quedarse, pudiendo haberse ido. Con el dinero del contrato, Rafael compró una casa de una planta en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y con un gran patio donde Belinda plantó margaritas y romero. Su madre, ya recuperada, se mudó con ellos y decía que nunca había visto a su hija tan serena. No se trataba de riqueza ni lujo, se trataba finalmente de tener paz.
Belinda comenzó a dar clases voluntarias a jóvenes del barrio que querían entrar en la universidad, igual que ella un día. Rafael, por su parte, montó un pequeño instituto de investigación enfocado en medicamentos accesibles para enfermedades desatendidas. Estaban más ocupados que nunca, pero nunca se habían sentido tan completos. Un día cualquiera, el padre de Belinda apareció en su nueva casa. Más envejecido, con la mirada cansada, pidió hablar. Dijo que había sabido del giro en su vida y quería reconocer sus errores. Belinda lo escuchó con respeto, pero fue firme. No necesitas disculparte, pero sí entender que logré todo esto sin ti y que hoy tengo una familia que me eligió de verdad. Rafael se mantuvo a distancia, respetando su momento, pero listo para aparecer si era necesario. Fue ahí donde Belinda sintió de forma definitiva que había ganado, no porque se volvió rica, sino porque construyó una nueva historia sin dejar que las heridas del pasado definieran quién sería. El reencuentro con su padre no trajo paz inmediata, pero sí un alivio silencioso. Belinda ya no necesitaba su aprobación, ni cargaba el mismo vacío que la persiguió por años. Esa noche volvió a casa y encontró a Rafael descalzo, con el portátil en el regazo. Se sentó a su lado sin decir nada. Él la miró, leyó todo en sus ojos y preguntó: «¿Fue difícil?». Ella asintió: «Pero necesario». Entonces apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el corazón por fin en calma. Era extraño, pero liberador. Durante tanto tiempo creyó que debía luchar sola. Ahora entendía que el coraje también es dejarse cuidar. Con el tiempo, Belinda y Rafael decidieron renovar sus votos, esta vez por decisión propia. Hicieron una ceremonia sencilla en el jardín de la nueva casa, con margaritas en el suelo, sus alumnos sentados en sillas improvisadas y su madre como madrina. No hubo lujo, pero sí verdad en cada detalle. Rafael, con un traje claro y una sonrisa contenida, le sostenía las manos como si dijera «gracias» con los dedos. Y ella, con un vestido simple y el corazón liviano, dijo el sí más sincero de su vida. Fue allí donde entendió que, a veces, la vida nos lleva por caminos dolorosos solo para mostrarnos que es posible empezar de nuevo. El instituto de Rafael creció y fue reconocido a nivel nacional. Pero más allá de los premios, lo que más lo emocionaba eran las cartas de familias agradecidas. Belinda leía algunas durante la cena, con lágrimas en los ojos, porque sabía lo que era necesitar ayuda. Sabía lo que era ser ignorada. Ahora estaba del otro lado, ayudando, transformando, dando esperanza. Y lo mejor era saber que todo eso había nacido del caos, de una elección forzada que acabó revelando un destino inesperado. Belinda aún enfrentaba días difíciles. A veces, los recuerdos de la infancia volvían con fuerza, pero ahora tenía con quién compartirlos. Rafael escuchaba, sin juzgar, y con el tiempo, esos recuerdos dejaron de doler como antes. Se volvieron parte de la historia, ya no heridas abiertas, sino cicatrices que mostraban su fuerza. Aprendió que superar no es olvidar, es seguir adelante con lo que quedó, transformando el peso en impulso. Y así se convirtió en la mujer que siempre quiso ser. Una tarde, su madre le dijo: «Tú me salvaste, no solo en el hospital, en la vida». Esa frase se le quedó grabada, porque Belinda sabía que en realidad también se había salvado a sí misma. Al elegir no conformarse, al aceptar lo impensable y descubrir en ello algo que jamás imaginó, un amor real. Rafael llegó como obligación, pero se quedó por decisión. Y ella, que pensó que el matrimonio sería una carga, descubrió que él era su refugio. Juntos construyeron un hogar donde cada rincón era testimonio de una vida reconstruida. Años después, Rafael le entregó un sobre en su cumpleaños. Dentro, una copia del contrato de herencia con su parte oficializada y una nota escrita a mano: «No necesitas esto para quedarte,
pero yo necesito que sepas que es tuyo por derecho. Belinda lloró otra vez, pero esta vez de orgullo. Miró a Rafael y dijo: gracias por quedarte, incluso cuando yo quería huir. Él no respondió, solo le besó la frente, porque a veces las palabras no alcanzan lo que el corazón ya entendió. El tiempo pasó, y la historia de Belinda y Rafael se volvió conocida en la comunidad, no como un cuento de hadas, sino como una prueba viva de resiliencia. Jóvenes pedían consejos, madres la ponían como ejemplo para sus hijas, pero lo más hermoso era lo que nadie veía: los abrazos, las bromas, los silencios compartidos. Habían encontrado en el otro la parte que les faltaba, no para completarse, sino para fortalecerse. Belinda nunca olvidó la bofetada, ni la humillación, pero hoy, cuando lo recordaba, ya no sentía odio, sentía certeza de que venció, no por haber superado a los demás, sino por haberse superado a sí misma, porque aprendió que la verdadera victoria no está en la revancha, sino en vivir tan bien, con tanto amor, que el pasado ya no tiene poder.